Solvencia, llegamos a los temas macros ya de una compañía y aquí es donde entra mucho mejor los comentarios de Edwin. ¿Qué es la solvencia? Bueno, los conceptos en seguros son amplios, pero básicamente en su nombre lo dice todo, ¿no? Solvencia es toda la posibilidad de cumplir todos los requerimientos económicos que una aseguradora debe tener. En concepto dice solidez o solvencia es la situación mediante la cual una empresa aseguradora garantiza su capacidad de pago presente y futura. Las normas relativas a la solvencia y a las provisiones técnicas están destinadas a generar una constatación a través de las cuentas de la compañía de que ésta tiene reservados una serie de recursos económicos que le permiten hacer frente a sus obligaciones. Las cautelas contables que una entidad aseguradora debe respetar son muchas y muy variadas. Edwin, las compañías de seguros tienen que siempre estar al día con todas las estructuras que le pide el ente de control y justamente esas estructuras están orientadas a que identificar justamente esa solvencia de la que estamos hablando. Sí, bueno, el ente de control básicamente en Ecuador, que es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, lo está vigilando constantemente, ¿no? Y para ello también existen las reservas técnicas que hablaremos en breve también contigo, Santi. Se dice también, como tú dices, como comentas, que es correcto que existen muchos modelos. De mi última experiencia, lo que vemos es que Ecuador va a entrar a un modelo de copiar Solvencia 2, que es el modelo europeo. Al haber ya mucha multinacional, multilatina, europea en Ecuador, se habla de que en las posibles normativas entremos ya a un marco de Solvencia 2. Creo que actualmente estamos en un mix entre Solvencia 1 y Solvencia 2 y bueno, básicamente esto ayudará a que las compañías serias en el mercado sean las que subsistan, ¿no? Las que puedan hacerle frente a los siniestros. Edwin, si eres tan gentil, nos acabas de agregar valor muy interesante en tu comentario, de hablas de Solvencia 1, Solvencia 2. En términos generales, y como yo siempre comento, en palabras gruesas, ¿a qué te refieres con Solvencia 1 y Solvencia 2 para tener claro el panorama de lo que estamos comentando? Partiendo de que solvencia, queridos amigos, es lo que acabamos de leer en la diapositiva y que un poco lo que acaba de explicar Edwin. Es tener todos los recursos suficientes por parte del asegurador para poder cumplir y cubrir todas las expectativas de pago de todos sus clientes, además de tener todas las reservas, etcétera. Es un conjunto de temas financieros que necesita cumplir y cubrir una compañía de seguros para mantenerse vigente en un mercado asegurador. Pero hablar de Solvencia 1, Solvencia 2 sería muy interesante complementarlo, mi estimado Edwin. Sí, bueno, vamos a hacerlo bien fácil porque estos son un montón de puertas financieras. Bueno, se puede partir de la famosa prueba ácida, ¿no? Que es más o menos efectivo, cuentas por cobrar, inversiones, sobre pasivos circulantes. Más o menos te debe dar que por cada dólar de prima que tú tengas en la compañía, tienes $1 para pagar siniestro, es decir, el 1 a 1. Y en cambio en Solvencia 2 se dice que por cada $1.50 la compañía cuenta con más de 2 puntos para pagar siniestro, ¿no? Básicamente, un poco para resumir ahí ampliar un poco más la solvencia, el concepto de solvencia, ser más solventes, digamos, en Solvencia 2. Exacto, o sea, más o menos el promedio de mercado había 0.90, más o menos el último análisis que hice. Correcto. Hoy en día, pues, con la entrada de otros jugadores, seguramente el mercado andará en 1.2. De todas formas, estos son rankings que ustedes pueden chequear igual en la web. Mucho más se habla de esto en aseguradoras europeas, ¿no? Que ahí tienes un montón. Y sí, en Europa se está hablando ya, bueno, hace mucho tiempo se está hablando ya de Solvencia 2 en compañías de seguros. Y entiendo que en Ecuador vamos a ese camino porque ya hubo aumentos de capitales, ya hubo ajustes en las reservas. Seguramente en un mediano o corto plazo estaremos hablando de Solvencia 2, que básicamente es tener $2 por cada $1.50 o $1 que recibo de prima en reservas por posibles siniestros, ¿no? Y a esto se le suman las pruebas ácidas, que son temas financieros, el patrimonio, etc.
Correcto, muy bien, correcto, totalmente clarísima la explicación de Edwin respecto al solvencia, y cuando hablamos de solvencia 1, solvencia 2, que en Europa se está manejando, nos dice solvencia 2, y que el mercado ecuatoriano está encaminado hacia aquello. Fíjense ustedes, queridos amigos, lo que dice esta diapositiva. La solvencia, de manera general, se refiere a la capacidad financiera de una empresa para hacer frente a sus obligaciones en tiempo y forma, y puede conceptuarse como la suficiencia de los activos sobre los pasivos, lo que justamente acaba de mencionar Edwin. Capital más todas las reservas. Esa, en términos generales, es la solvencia. Tema supremamente importante que conozcamos quienes estamos dentro del mercado asegurador, quienes somos asesores productores, agentes de seguros, peritos de seguros, y quienes somos también compañías de seguros, para saber en qué hace nuestra compañía, porque muchas veces sucede que estamos dentro de la compañía y a veces no tenemos claros de esos conceptos, ¿no? Son tantas cosas que tenemos que hacer en el día a día que vamos dejando o asumimos cosas que sí, la compañía debe tener solvencia. Bueno, ¿qué es la solvencia? Estamos hablando de todo lo que acaba de comentar Edwin, más como un resumen bastante grueso, hablar de capital de la compañía más todas las reservas. Eso es solvencia. El tema de la solvencia, entonces, para terminar esto, la solvencia de manera grande, en palabras grandes, palabras mayores, es el capital de la compañía más todo lo que tiene que reservar, que todo lo que tiene que separar como un fondo aparte para cubrir todas esas necesidades de sus clientes y todas esas desviaciones, toda la famosa desviación de la siniestralidad, que más adelante se pueden ir topando esos conceptos, que es desviación, como bien su nombre lo indica, es desviarse. Estamos esperando, había una esperanza de siniestros de tal valor, vamos a suponer de $1,000, pero resulta que tenemos un siniestro que es de $14,000. Entonces fíjense, estábamos viendo una línea muy bonita y de pronto se dispara a otro valor. Entonces son desviaciones de siniestralidad. Esos son los conceptos de desviación de siniestralidad. Tenemos los famosos IBNRs del Insurance by Non-Reporter, que es otros reportes y otros consideraciones técnicas que va agregándose en la solvencia. Pero bueno, la idea de esta clase y de este módulo de base técnica y legal es conocer de manera amplia los conceptos. No nos tenemos que meter tampoco tan profundo, porque ese no es el objetivo. Lo importante es conocer de manera macro este negocio asegurador. Las reservas, y aquí entramos ya en un tema bastante importante, bastante duro. Me refiero a duro de muy importante, de trascendental dentro de los seguros, porque son temas que justamente fundamentales para el negocio asegurador. Una reserva es un recurso financiero que el asegurador separa de otras operaciones de la empresa con el propósito de pagar todas las indemnizaciones futuras, producto de obligaciones existentes. Constituyen por mucho la mayor parte del pasivo de una aseguradora. Supremamente importante, queridos amigos, que conozcamos que las reservas, que bueno, en cantidad de reservas hay cantidad de reservas que tiene una compañía de seguros, pero la más importante y la que queremos transmitir a ustedes, queridos amigos, es aquella reserva de siniestros, una de las más importantes. Hay otras muchas y variadas reservas que tienen que manejar ya financieramente una compañía de seguros, pero la más importante, digamos, como la más popular para entender el concepto de reserva, justamente es la reserva por siniestros. ¿Y qué es esa reserva por siniestros? Cuando se tiene un siniestro, entonces la compañía de seguros lo que primero hace es inspeccionar el siniestro, inspeccionar vamos a poner el ejemplo, volvemos al vehículo, que es mucho más fácil y más mentalmente más fácil entenderlo. Tenemos el choque, entonces vemos que el choque está el conjunto óptico delantero, la parte delantera del auto está afectada. Entonces los chicos de inspecciones de las diferentes compañías ya tienen su experticia, la mayoría son ingenieros técnicos, entonces vienen y dicen, mira, este choque va a tener probablemente un costo de reparación de, vamos a suponer, $2,000, $3,000. Esos $2,000, $3,000 la compañía de seguros ya tiene que, de todos sus ingresos, tiene que seguir separando un valorcito aparte como reserva y decir, bueno, me va a tocar pagar de todos los ingresos que estamos teniendo, me va a tocar pagar estos $2,000, $3,000, vamos a suponer $3,000. Entonces esa reserva yo ya le tengo que separar
de los ingresos completos de la compañía de seguros y está en otra cuentita aparte, está toda esa platita que será necesaria pagar en caso de un siniestro. Fíjate lo complejo que es para la compañía de seguros sustentar su negocio. Porque ya tiene que tener eso, y mientras no se liquide el reclamo, mientras el carro no se repare, esa reserva está ahí. Y el ente de control está chequeando que la compañía de seguros tenga esa reserva adecuadamente y en el banco separadita. Separadita, tiene que estar a la vista. De tal manera de que cuando ya llegue la reparación, la compañía de seguros tenga la solvencia de coger de su cuenta de siniestros y pagar ese valor de reparación. Hablando en términos supremamente macro, supremamente generales, pero el concepto de reserva es ese. Vamos adelante, sí, terminamos solamente los textos de la reserva. Las reservas deben ser suficientes para garantizar el pago de todas las obligaciones con los asegurados, aun si el asegurador resulta insolvente. Fíjense, bueno, gracias a Dios eso ya no se da acá, pero a pesar de que esté insolvente y se declare insolvente, pues mi querido asegurador tiene que dejar una platita para pagar esas indemnizaciones. Por más que se declare una compañía insolvente, entra en proceso de liquidación una compañía y lo que primero se hace en un proceso de liquidación, es decir, a ver, ¿cuánta plata estamos debiendo por siniestros? Esa plata, mi querido amigo, tendrá que usted sacar de sus patrimonio, etcétera, pero esa plata a los clientes hay que pagarlas. Por esta razón, son separadas del resto de la operación de los seguros. Fíjense lo que les acabamos de decir, va una cuentita aparte. Por ejemplo, una aseguradora puede llegar al extremo de no tener suficiente dinero para pagar la nómina de sus empleados. Fíjense, al extremo de no pagar la nómina. Sin embargo, siempre deberá tener las reservas para cumplir las obligaciones con sus clientes. Lo más importante para la aseguradora es la máxima expresión de solidaridad humana. Inclusive puede tener problemas para pagar las cuentas con sus colaboradores. Pero la plata del cliente es lo más importante. Máxima expresión de solidaridad humana que le venimos visualizando en todo este recorrido de la base técnica. Qué interesante analizarla. Muy bien, las reservas, sus efectos también son muy importantes. Cuando un actuario determina el monto de reservas, certifica que el monto de los pasivos del asegurador y junto con los criterios de solvencia determinan a la vez su utilidad. Además del determinar las reservas de las obligaciones más las indemnizaciones, se genera la información que el actuario de producto necesita para calcular primas de los siguientes años. Tan importante todo el trabajo que hace un actuario con toda la información matemática que recibe desde todos estos temas. Las reservas, un elemento fundamental que utiliza los actuarios y fundamental para constitución de primas y de tasas, etcétera, de los diferentes productos. La contabilidad de seguros ha sido muy tradicionalista, por ello el concepto de reservas técnicas amerita un breve análisis y a la luz de los conceptos. Claro, cuando hablamos de reservas estamos metidos de cabeza con temas contables y financieros. Reserva es separar de las ganancias retenidas, separar un valor, ¿no es cierto?, que se muestra con la creación de una cuenta subordinada, superávit aplicado o asignado. Esa es una reserva legal, real. Fíjense lo importante, es de todo lo que yo estoy recibiendo como compañía, tengo que sacar esa reserva y poner aparte para yo cumplir las obligaciones. Muy bien, vamos adelante, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de este día de capacitación, solamente para terminar hablando de los siniestros. ¿Qué es un siniestro? Bueno, es la cristalización del riesgo que está cubierto en una póliza de seguros. Sí, es la cristalización de el riesgo que está cubierto en la póliza de seguros. Eso es muy importante que ustedes tengan claro, queridos amigos, que es el siniestro. Hemos hablado a veces de siniestralidad, etcétera, pero bueno, ahora les presentamos de manera formal qué es un siniestro. Es cuando ya sucede lo que estaba pactado en la póliza de seguros. Acuérdense que había una condición: siempre y cuando suceda tal cosa, entonces va a tener cobertura. Y un siniestro es siempre y cuando se dio un accidente que tenga las características justamente de accidental, súbito e imprevisto, entonces va a pagarse. Eso se llama siniestro. Un siniestro es, en la terminología de empresas de seguros, la ocurrencia de un suceso amparado en la póliza de seguros, comenzando las obligaciones
a cargo del asegurador. Las mismas, en la mayor parte de los casos, es el pago de una cantidad de dinero, pudiendo tratarse también de una prestación de servicios. ¿Se acuerdan cuando les decía que los siniestros del asegurador tiene tres formas de pagar: de reponer, de reparar o de pagar en efectivo? Entonces, esas son las opciones que tiene el asegurador, y aquí en la diapositiva lo está diciendo. Las mismas que en la mayor parte de los casos es el pago de una cantidad de dinero, pudiendo tratarse también de una prestación de servicios, llevarle al auto a un concesionario, eso es prestar un servicio, asistencia médica, jurídica, reparación, etcétera, de un daño. Eso es un siniestro. El siniestro se puede definir también como la avería, destrucción fortuita, accidental, súbita, imprevista, ¿no es cierto?, que sufren las personas o cosas, cuya materialización se traduce en indemnización. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos nosotros de la indemnización? Justamente llegamos al punto en los 4 pilares fundamentales del seguro: principio de buena fe, interés asegurable, indemnización y subrogación. Estamos aquí cuando hablamos de siniestros en indemnización. Es el momento de pagar el reclamo. Eso es siniestro. ¿Cuál es el propósito del seguro? Dejar al objeto asegurado en las mismas condiciones patrimoniales en las que estaba antes del siniestro. Compensar el deterioro económico del interés asegurable. Y aquí me gustaría conversar un poco con Edwin, que tiene mucha experiencia en este sentido. Edwin, muchas personas nos han dicho: Santi, ¿existe la posibilidad de que en una compañía de seguros se pueda poner en la póliza que se deben poner los repuestos originales? A ver, el concepto de seguro es muy interesante tenerlo claro. Es reponer, reparar o pagar en efectivo, pero hay que dejarle al bien en las mismas condiciones en las que estaba justamente antes del siniestro. En las pólizas no se establece o no se define que tienen que ser los repuestos del mismo concesionario, porque si no es de ahí, estamos fritos. No. El tema es que las piezas, las partes, las reparaciones cumplan las especificaciones técnicas que permitan que el bien siga funcionando como antes del siniestro. Eso es lo importante tener claro. No se habla en las pólizas de decir, bueno, es que las piezas tienen que ser compradas en el concesionario donde compró el asegurado, porque si no es así, no es indemnización. Estimado Edwin, tu criterio al respecto. Bueno, me la pones difícil, ¿no? Bueno, la verdad es que a mi entender, por lo que sé ahora que estoy en este otro mundo del corretaje, es que sí existen por ahí algunos productos que no te dicen de frente o no está escrito en la póliza que la pieza va a ser nueva o del concesionario, pero sí te dice: oye, en esta póliza te voy a dar todo nuevo, en esta acá te voy a dar repuesto alterno y en esta va a haber mix, puntos intermedios. Básicamente, a mi entender, porque no es lo mismo, ¿no? La compañía de seguros también tiene que buscar su compra, ¿sí? a un precio mejor para que puedan mantener los productos, porque acordémonos que el mercado viene, el mercado de seguros, y ahí todos los compañeros que están por ahí a la mano, ha venido en una baja de tasas frecuente, ¿no? Decían, siempre cada 5 años escuchaba: hubo un terremoto en Chile, en Japón ya van a subir las tasas. Hasta ahora veo, o sea, hubo el terremoto aquí y las tasas, bueno, subieron un poco en la zona afectada, en Manabí, pero luego de eso las tasas volvieron a bajar, ¿no? Y en sí, pues me parece que el cliente y la aseguradora están en su derecho de decidir qué alternativa ofrece y el cliente cuál toma. Yo creo que la gama de ofertas que hay hoy en día en el sector asegurador, pues sí te permite tomar mejores decisiones en ese sentido, aunque la ley igual te marca que debes reponer el bien. Así que lo que se ve hoy en día es que las grandes corporaciones, las grandes compañías tienen sus propios proveedores de repuestos, sus propios proveedores de talleres, y ya lo han separado, ¿no? Que antes, cuando yo empecé, se compraba al taller mismo las piezas. Luego pues ya se hicieron herramientas de evaluación para ver pues que el taller tampoco abuse, porque claro, el taller antes era cheque en blanco cuando venía de compañías de seguro, pues ahora sabe que todas las compañías están haciendo peritaciones, marcando sus piezas, para evitar pues que los costos se vayan muy por encima de lo que normalmente se debía hacer. Para soportar el negocio, ¿no? Para soportar el negocio, porque es complejo el asunto. Sí.
Pero el principio básico, como bien dice Edwin, a pesar de que existen posibilidades de sentarse y conversar, el principio básico, queridos amigos, es entender que al bien se le debe dejar en las mismas condiciones que estaba antes del siniestro. En principio, el principio básico dice que debe cumplirse, que aquella pieza o aquella parte debe ser justamente cumplir con todas las especificaciones técnicas del fabricante, y eso es el compromiso de las compañías de seguros, justamente. Ahora, hablar ya de un tema, bueno, como bien dice Edwin, habrán compañías que estén haciendo o de pronto ofrezcan algún tipo de esos beneficios, pero básicamente en ninguna parte, digamos, hablando de manera general, queridos amigos, de manera general, una póliza de seguros no dice que te va a poner repuestos completamente originales de la casa comercial donde acabamos de comprar tu vehículo, hablando de vehículos, o de una máquina, etcétera, etcétera. Lo que importante es que la pieza cumpla con las especificaciones técnicas y que el bien vuelva a funcionar sin ningún inconveniente. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Que se puedan hacer algunos ajustes en el tiempo, en buena hora, si hay alguna compañía que le ofrezca repuestos de los mismos concesionarios, en buena hora, pero el principio de seguros es este, amigos: reponer, reparar o pagar en efectivo, pero si estamos reponiendo o reparando, estamos debiendo dejar al bien en las mismas condiciones, sobre todo en reparando, en las mismas condiciones que estaba antes de que suceda el siniestro. Muy bien, el nexo causal. Fíjense qué tema más interesante. Es la causa directa y eficiente de la pérdida. Causa directa o daño del objeto asegurado. Si bien no tiene por qué ser necesariamente la más cercana en el tiempo. La causa, ¿qué es lo que sucedió? Eso es lo que van a ver los ajustadores de siniestros. Para darle cobertura a un siniestro, tienen que ver qué causa es la que se originó. Porque normalmente las causas son las que tienen cobertura. Recuérdense que hay un condicionamiento, por eso hablamos de condiciones. Tiene que darse algo para que se cubra ese efecto. Tiene que darse una circunstancia cubierta en el contrato de seguros para que pueda actuar la indemnización. ¿Sí? Ese algo, cuando ocurre en una secuencia natural y continua, sin ser interrumpido por cualquier causa independiente, produce un evento sin el que no hubiera ocurrido una pérdida o daño. Lo que están diciendo es que la causa es que si no hubiese habido esa causa, entonces ese efecto no hubiera sucedido. Esa es la causa. Fíjense, un tema supremamente importante. La causalidad es la relación entre un evento, la causa, y un segundo evento, el efecto, donde se entiende que el segundo evento es consecuencia del primero. Eso es supremamente importante, saber la causa del siniestro. Aquí viene un ejemplo muy interesante, fíjense con lo que vamos terminando el tema de causalidad. Los bomberos retiran mercancía de un edificio en llamas para evitar que se queme. Fíjense, mis queridos amigos, de este ejemplo muy interesante. La apilan los bomberos a la mercadería en el patio a la intemperie y posteriormente la lluvia lo daña. ¿Fue la causa próxima de los daños el incendio o fue la lluvia? Fíjense lo interesante. Volvamos al ejemplo. Dicen que unos bomberos entran a un edificio que estaba en llamas y sacan toda la mercadería para proteger pues la mercadería, ¿no? Sacan para que no se queme, sacan y ponen a la intemperie. Pero dice, más luego dice, enseguida dice el texto, luego le apilan en un lugar y luego viene la lluvia y se echa a perder esa mercadería. Dice, ¿fue la causa próxima de daños? La mercadería fue afectada por los daños del incendio o fue afectada por la causa fue por el incendio o fue por la lluvia. Esa es la pregunta. Y la respuesta dice, si el daño por lluvia sucedió antes de que el asegurado tuviera oportunidad de proteger la mercancía, entonces la causa próxima sería el incendio. Lógicamente, los bomberos lo que están queriendo es ayudar a que no se queme esa mercadería, están sacando hacia afuera la mercadería para que no se queme. Entonces, claro, en el hecho de que están sacando, justo viene y cae un tremendo aguacero, la causa fue el incendio. La causa fue el incendio. Pero fíjense más adelante. Sin embargo, si la mercadería fue dejada expuesta sin protección por un periodo de tiempo desmedidamente largo, entonces la lluvia sería la causa nueva, independiente del daño. Muy interesante tener claro esos conceptos. ¿Cuál fue la causa?
Los bomberos tenían toda la buena voluntad de apagar el incendio, por eso sacaron rapidísimo la mercadería afuera. Pero resulta que el rato que están sacando, ahí mismo cae un aguacero. La causa fue el incendio. Otra cosa es que los bomberos sacan la mercadería para que no se incendie. Y claro, ellos ya actuaron. Pero resulta que el asegurado también tiene que decir, bueno, mi mercadería le están sacando, gracias, porque no se quemó. Pero el asegurado, acuérdense que el principio de conservar el bien asegurado. El asegurado no puede decir, bueno, como no es mío o como ya va a pagar el seguro, no importa. No, no. El asegurado lo que tiene que hacer es, ya sacado los bomberos, hasta ahí llegan ellos, y viene el asegurado a tapar esa mercadería, a proteger esa mercadería. Entonces, si en caso no protege la mercadería el asegurado, entonces viene la lluvia, la causa del daño de la mercadería no fue un incendio, fue la lluvia. Eso es entender el nexo causal. Muy bien, y llegamos al último tema, que es la famosa raza. La famosa raza, y no es la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla, no estamos hablando de esa raza. Estamos hablando de la restitución automática de suma asegurada. Que en términos generales, queridos amigos, lo que quiere decir la raza es que en caso de una pérdida, como la que teníamos acá nosotros, fíjense ustedes, ¿se acuerdan en el siniestro? Donde teníamos 6,000, se aplicaba el deducible y quedaba en 5,700. Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos generales? Que ya la suma asegurada quedaría, se habría demeritado, o sea, queda disminuida. Ya se ha pagado un valor. Entonces, ese valor mermaría ya de la suma asegurada. Pero ¿qué es lo que dice la restitución automática de suma asegurada? Que al momento de aplicar el deducible, también vamos a aplicarle un pequeño valor, de tal manera que su suma asegurada no se vea perjudicada, que no se vea demeritada, que no se vea disminuida. Para que siempre usted tenga, a pesar que en una vigencia puedan sucederle más siniestros, más eventos, usted siempre tenga la suma asegurada correcta. Entonces, para que eso suceda, hay que aplicar una prima pequeñita que se llama raza, restitución automática de suma asegurada. Aquí se pagó un siniestro de $5,700. Eso en teoría debería restarse, suponiendo que estábamos asegurando bien, debería restarse de la suma asegurada. Y ya la nueva suma asegurada sería inferior. Sería la diferencia, sería, si es 5,700 sería 14,300. Fíjense ustedes. Pero para que no se quede la suma asegurada en 14,300, sino que siempre se mantenga en 20,000, entonces se paga una prima extra que se conoce como restitución de suma asegurada. Restitución de suma asegurada, que en sus siglas es RASA. Raza, restitución automática de suma asegurada. El texto dice, en caso de siniestro cubierto por la póliza, el monto de tal pérdida o indemnización podrá ser automáticamente restituido inmediatamente después de ocurrir el siniestro. En consideración de tal restitución, el asegurado queda comprometido a pagar a la empresa de seguros la prima a prorrata que resulte sobre el monto de tal indemnización, desde la fecha del siniestro hasta el próximo vencimiento de la póliza. Eso es supremamente importante, que la raza se calcula por el tiempo que falta para que termine la vigencia, y entonces este valor se vuelva a restituir. Ya no quedaría en 14,300 si restamos la indemnización que hicimos, sino volvería a establecerse en 20,000, pagando una prima extra que se llama raza. Ahora, los productos de seguros, ya muchos no contienen este concepto, ya solamente tienen un deducible que es comprensivo. Dentro de ese deducible ya está incluido este valor, este extra prima. Entonces ya no existe este adicional, sino ya está todo incluido dentro de el concepto de deducible. Ya le incluyen inclusive la raza. Esos ya hay muchos productos en el mercado. Sin embargo, es importante y fundamental tener claro el concepto de restitución automática de suma asegurada.